Bueno, pues muchas gracias a todas por venir. Casi todos nos conocemos de aquí, algunas personas no, pero yo me llamo Lidia y bueno, pues llevo viniendo a la librería desde que soy pequeña casi y les agradezco muchísimo a María y a Elena y a Sandra que hayan confiado en mí, mucho más de lo que yo confío. No, veremos si tengo tanto que decir o no, vosotras ya me lo iréis diciendo. Hola, ¿qué tal? Y bueno, han confiado en mí un poco a ciegas porque tampoco sabían ellas muy bien qué iba a contar. Le hemos invitado exactamente para hablar de Dostoyevski. Es cierto. Otra cosa es que Lidia haya decidido yo que no. Haya decidido darnos una vuelta cambiada. Que no, o sea, que Dostoyevski ya lo tenemos muy hablado y muy leído, aunque siempre se puede hablar de Dostoyevski, o sea, siempre se puede volver a Dostoyevski y en realidad de lo que vamos a hablar no está tan lejos de Dostoyevski, aunque no lo cite explícitamente, pero Dostoyevski es uno de los grandes conocedores, estudiadores y escritores de la naturaleza humana. Y lo que nosotras vamos a hablar aquí y nosotros en estos 3 días es de la naturaleza humana. Solamente que como el concepto de naturaleza humana es tan amplio, porque abarca todo lo que un ser vivo pueda experimentar, pues yo he decidido hacer un recorrido más acotado, más concreto, en 3 paradas que a mí me parecen esenciales para entender la existencia y la naturaleza humana y la condición humana. La condición humana no está metido en la bibliografía, pero podría estar perfectamente, o sea que se puede añadir. La condición humana de Hannah Arendt. Hay 2 libros muy importantes, La condición humana de Hannah Arendt y La naturaleza humana de Donald Winnicott, que es menos conocido, pero es igual de importante que Hannah Arendt. Entonces, esos 2 no están metidos en la bibliografía, si los queréis añadir para revisar, genial. Y ya puestos así, ¿en qué tema lo metemos? ¿En general? ¿O en general, vale. En los Genial. 3, en los Genial. 3. El Donald Winnicott es W y latina N-N-C-O-T-T. Donald Winnicott. Es un pediatra inglés de la Segunda Guerra Mundial que estuvo trabajando con los niños que quedaban huérfanos, con bebés huérfanos en los orfanatos de la Segunda Guerra Mundial, y a partir de ahí él desarrolló toda una teoría de la naturaleza humana desde el inicio. Es fascinante. Es un tío fascinante, no suficientemente reconocido. Tampoco él no tenía interés, él se centró en su tarea, pero ha escrito como pocos lo que es un bebé y lo que la vida que empieza gestándose, la vida interna que empieza gestándose en un bebé, y ha escrito como nadie de la maternidad, como nadie de la relación madre-hijo. Es sumamente recomendable, es uno de los grandes, Donald Winnicott. Él después fue psicoanalista. Yo soy psicoanalista y esto lo digo porque por acotar un poco el lugar desde el que voy a abordar estos temas, porque se podrían abordar desde muchos lados, desde la ciencia, desde el arte, desde el pensamiento. Mi abordaje es desde el psicoanálisis, que luego os contaré un poco por qué es desde el psicoanálisis. Y eso significa que sea desde el psicoanálisis significa que lo que yo os voy a contar de la existencia, como diría el Principito, no es visible a los ojos. Vamos a hablar de lo que aparentemente no se ve. Y ya entramos en el tema, si queréis. Yo he llamado a estas 3 charlas los 3 enigmas. Enigma es una palabra que a mí me gusta mucho cuando hablamos de la vida y de la muerte y de la existencia, porque ¿qué es un enigma? ¿Qué es? ¿Qué es un enigma? Un enigma es algo que no tiene una solución inmediata. Cuando tú te enfrentas a un enigma tienes que rastrear las pistas, unir, atar cabos y llegar a alguna conclusión, quizás que te dé una explicación probable,
Pero los enigmas son misteriosos y los enigmas son crípticos, tienen significados dentro de otros significados. Y de lo que vamos a hablar en estos 3 días son de 3 enigmas: el cuerpo, la libertad y la creación artística o la vía sublimatoria. Y ahora os voy a contar un poco cuál es el hilo conductor de estos 3 y por qué estos 3. El cuerpo es el primer gran enigma, porque aquí estamos 20 y pico personas y lo que nos estamos viendo es el cuerpo, la materia. No quiere decir que solo haya esto, pero es lo primero, es nuestra carta de presentación. El cuerpo, que no es solo una suma de células, músculos, huesos, sino que es depositario de emociones, de recuerdos, de dolores, de heridas, de deseos, de miedos, está depositado en el cuerpo, es el vehículo con el que nos vamos a conducir a través de nuestra existencia. Es esto lo que se va adaptando a los cambios de la vida, lo que va superando enfermedades, lo que va pudiendo amar, lo que va pudiendo enfermar, lo que va pudiendo sanar. Y yo en consulta lo que veo son cuerpos enfermos. Aunque la persona que venga a verme venga y me diga: tengo ansiedad, o tengo mucho miedo a, o yo no puedo dormir, o es que yo no puedo enfadarme, o es que yo estoy siempre enfadado. Habla desde un constructo mental, pero lo que está enfermo es el cuerpo. Eso es lo que está enfermo. Cuando uno no puede dormir, donde siente el insomnio es aquí. Cuando uno se enfada mucho, donde tiene ansiedad, es en el pecho. Cuando uno tiene una depresión, le duele la cabeza, le zumban los oídos, le duele el estómago. Las úlceras son un resultado de la ansiedad. ¿Sabéis que hay toda una corriente que... ¿Tienes úlcera? ¿Qué? ¿Tú tienes úlcera? Me estoy riendo, no tengo úlcera. ¿Te tienes úlcera? No, que va. Yo, vamos. Te falta 15 días. Puedo comer piedras, no. ¿Sabéis que hay toda esta rama de la psicopatología, que es la psicosomática, que hace una explicación de las enfermedades no, hay una relación entre la mente y el cuerpo, y cuando la mente enferma, el cuerpo enferma también? Pues yo hoy quiero desmontar eso. Una de las cosas que quiero hacer es desmontar la psicosomática, porque no me gusta. Como no me gusta y la que hablo soy yo, pues aquí no nos va a gustar a nadie hoy. Entonces, esa es una de las cosas que quiero hacer. Cuando uno se pone a hablar del cuerpo, entiende que hay un montón de condicionantes biológicos, genéticos, socioculturales, económicos, la época en la que has nacido, un montón de condicionantes. Y entonces llego yo y digo: joder, si estamos atados a tantos condicionantes, ¿qué grado de libertad tenemos en nuestra existencia? ¿Cuál es la parte de nuestra existencia que está liberada de todos esos condicionantes que parecen que predeterminantes? Porque si dependemos de la genética que hemos heredado, de cómo nos han educado nuestros padres, de dónde hemos nacido, de en qué época hemos nacido, si todo eso viene en ese cóctel del que partimos, entonces no somos libres en absoluto. ¿Somos libres? Bueno, eso ya lo veremos el martes que viene. Y eso ya lo veremos el martes que viene. ¿Hacia dónde? Por eso del cuerpo pasamos a la libertad. Y una vez que lleguemos a la disquisición de si sí o si no, o hacia dónde o de dónde somos libres, el tercer interrogante, al que yo que caigo así porque sí, es: ¿y qué hacemos con toda esa parte de la que nos tenemos que hacer cargo, pero que no somos libres? O sea, ¿qué hacemos con todo eso que hemos heredado, esos conflictos heredados de nuestros antepasados, de nuestras familias? Esas cosas que de repente te ves haciendo algo que hacía tu abuela, o cuando eres mayor que dices: yo, como mi madre, no voy a ser nunca en la vida. Y cumples los años y te miras al espejo y ¿a quién ves? A tu madre.
¿Y qué haces con todo eso? Con todo eso con lo que no puedes decidir. Y es donde entra el arte y la sublimación. Ahí es donde entra la sublimación. La materia artística, la materia básica de la creación artística se nutre de todos esos condicionantes, de todos esos conflictos de los que no podemos desprendernos porque son parte directa de nuestra existencia, pero que sí que podemos elaborar. Y se elabora a través de la cultura, de la expresión artística, de la sexualidad, del arte y de la belleza. Porque la belleza palía muchas de esas heridas que no podemos suturar. Porque no todas las heridas se pueden curar, no todas las heridas se pueden suturar. No de todo nos curamos. Hay muchas heridas que se quedan en el cuerpo, que no sanan nunca, porque son demasiado grandes, pero sí las podemos transformar en creación artística. Todo esto que hay aquí, todo lo que hay aquí, todos estos libros, todos estos autores han transformado sus heridas en creación artística. Cuando digo heridas, no necesariamente vienen de la locura, no es esa cosa así más dramática. Digo heridas de la vida, heridas, deseos, muertes, ausencias, carencias. Han podido transformar eso en toda esta belleza. Este es el hilo conductor que lleva del cuerpo a la libertad, a la creación artística, y que por supuesto no explica toda la naturaleza humana, ni lo pretende, ni muchísimo menos, pero sí que nos va a llevar de paseo, de viaje, por bastantes aspectos de lo que es un ser humano. Interrumpidme cuando queráis, preguntad lo que consideréis, porque a mí me ayuda además, que no tengo tanto rollo yo, o sea que preguntéis. Vale. ¿La creación artística es siempre belleza? No, la creación artística incluye a la muerte, y a veces incluye lo grotesco, y a veces incluye la fealdad. La creación artística es la manera de trascender a la muerte. Es una de las maneras de trascender, y a veces uno trasciende desde lo grotesco. Todos los movimientos pictóricos del siglo XX que tienen esa parte más surrealista, dura, grotesca, podrá no ser bonito, pero es que lo bonito y lo bello son enemigos. Lo bello es enemigo de lo bonito, igual que lo bueno de lo mejor. Pues lo peor que se le pueda decir a un artista es que ha hecho algo bonito. Puede haber hecho algo bello, puede haber hecho algo grotesco, puede haber hecho algo surrealista, puede haber hecho algo abstracto. ¿Por qué dices que bonito, no? Porque bonito tiene... Este es del tercer martes, me estoy adelantando. La belleza... Sí. Pero sí, pero te voy a responder. Porque cuando nos concentramos en hacer algo bonito, quiere decir que es armónico, ¿no? Podríamos definir bonito como armónico, como que los colores tengan una ¿cómo se dice? Una gama que esté ordenada, más o menos, ¿no? Podríamos decir que bonito es eso. Estamos dejando de expresar nosotros quiénes somos. Podremos hacer una obra que esté bien, que sea bonita. Eso no es arte. El arte es otra cosa. Aún así, el tercer martes será sobre esto, o sea que vente y lo discutimos. Pero aún así, sí que es creación. Cuando las abuelas que hacían muchos bizcochos y puntos de cruz y bordaban en bonito y hacían tejidos bonitos. Yo estoy convencida de que las mujeres han sobrevivido más a los hombres en este país porque han podido sublimar toda esa angustia y toda esa ansiedad en esos guisos, esos bizcochos, esos jerseys que hacían. Y si era arte o no, no importaba. Es que no importa, porque han podido canalizar a través de eso toda esa materia oscura
que si no las hubiera enfermado. O sea que ya en sí es importantísimo hacer con las manos, leer también, leer mientras uno elabora. Da igual, es que uno está canalizando, voy a repetir muchas veces la palabra elaborar, pero es que creo que es la palabra que mejor define, porque significa transformar en otra cosa, significa cocinar y transformar en otra cosa. Entonces, en sí eso ya es esencial. Y luego el miércoles discutimos sobre la belleza, pero es muy importante. Vale, pues vamos a entrar con el cuerpo directamente. Ya os he dicho que yo soy psicoanalista, soy freudiana, entonces cuando Freud, que era un joven médico, neurólogo, quiere hacer prácticas, porque él acaba sus estudios y quiere hacer prácticas, y dice, oye, ¿dónde me voy a hacer prácticas? Y bueno, me voy a buscar pues ahora mismo el hospital más puntero que hay en Europa, y se va a París, a un hospital que todavía existe, que se llama la Salpêtrière, que llevaba un médico muy famoso en el momento, que se llamaba Charcot. Freud llega allí y se encuentra un panorama que no esperaba, porque él era muy elegante, judío, formado, y entonces esperaba estudiar enfermedades que tuvieran que ver con eso que llamaban mente. Estamos a finales del siglo XIX. Esto es importante situar porque todavía el dualismo cartesiano estaba vigente, había psique, había soma, bueno, más bien había mente, había cuerpo, la ley de determinismo, la ley causa-efecto, toda la física de Newton era la que regía, con lo cual todo era explicable, todo venía de una causa y tenía una consecuencia lineal. Estamos en ese momento científico y de pensamiento. Y entonces él llega allí y lo que se encuentra son pues señoras, sobre todo mujeres, que no pueden andar, pero no les pasa nada en el sistema nervioso, ni a sus piernas, ni a su nervio de la planta del pie. Quedaban mudas y no les había pasado nada. Este motor, el sistema motor, como se diga, la laringe, estaba perfecto. O mujeres que se quedaban ciegas y sus ojos estaban perfectos. Y entonces Freud, que era un tío listo, porque era listo, dice, ¿y de qué está enfermando esta gente? ¿De qué están enfermando estas mujeres? Porque si en ese momento lo que se hacía eran lobotomías e histerectomías, porque consideraban que todo lo hormonal afectaba en esa locura, histeria femenina. Y la verdad es que la histerectomía funcionaba, pero eso es por otros motivos. Es la extirpación del útero y los ovarios. Entonces, sí, tú tranquilo. A ti no se te va a poder aplicar esa solución, lo sentimos. Esa era la lobotomía, puede ser. Y esas eran las dos vías las dos soluciones que se aplicaban. Además de los chorros de agua fría, todo ese bonito catálogo y amable de soluciones que había en el siglo XIX y en el XX. Bueno, pues Freud está allí y dice, ¿y estos cuerpos de qué enferman? ¿Pero de qué enferman? Y Charcot, que era un tío muy listo, y Breuer, que estaba allí, que también es otro neurólogo importantísimo, decían, pues está clarísimo, son mujeres y enferman del hormonal, de las hormonas, de eso que viene de ahí. Entonces lo mejor que podemos hacer es dejarlas catatónicas, que estén calladas y que no sufran. Y él no se resigna y dice, oye, no, vamos a ver aquí, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué? ¿Qué es esto? Y entonces piensa sin tener ninguna evidencia, a ver si a estas mujeres les ha pasado algo en la vida. ¿Les ha pasado algo y han enfermado de esto? Sin tener ningún síntoma físico. A ver si a estas mujeres les ocurren cosas que les llevan a enfermar porque no pueden hablar. A ver si, y a todo ese motor que hace que el cuerpo enferme
porque hay cosas que no se pueden nombrar, él lo llama inconsciente. Ese es el inconsciente freudiano. Muy resumido y muy simplificado, pero bastante bien contado. Gracias. Bastante bien contado. Entonces, ese es el inconsciente freudiano. Lo quiero súper señalar, porque todo el rato vamos a hablar del inconsciente. No lo he cogido, ¿eh? Ese es el enigma del cuerpo. Ese es el enigma del cuerpo. ¿Cómo es posible que el cuerpo enferme de esa manera sin que haya nada fisiológico que atienda? Imaginaros lo fuerte que es la experiencia traumática de una vida para que unas piernas se paralicen, por ejemplo. O para que una mujer que tiene sus órganos genitales y el útero y los ovarios perfectamente funcionales no pueda concebir hijos. No pueda, pero funciona todo está bien. Imaginaros la fuerza de la existencia que es capaz de paralizar un sistema que es cuasi perfecto, como es el sistema fisiológico humano, que está diseñado a la perfección para que no falle. Y en cambio hay una fuerza tan potente que lo hace naufragar. Esto es un misterio enorme, no me digáis que no. Sí. Esto es un gran misterio del cuerpo. Vale. Y ahora voy a dar un salto. En el cartel que han mandado Elena y María y Sandra, no sé si os habéis fijado en la foto que hay. La foto es un grabado muy bonito de Edipo preguntando a la Esfinge. ¿Tenéis un poco en la cabeza la historia de Edipo? Recuérdanoslo un poco. Así, La madre, pero no. la cuento así muy rápidamente. Edipo es una tragedia de Sófocles que todos hemos oído, más o menos. Esa sí está en la bibliografía. Os recomiendo, pero vamos, muchísimo la lectura de esa tragedia. Eso da para hacer una charla solamente sobre Edipo. Es maravilloso. Bueno, pues Edipo es el hijo de los reyes de Tebas, Laios y Yocasta, Laio y Yocasta. Y cuando Yocasta va a dar a luz, el oráculo de Delfos le dice: tendrás un hijo con los pies hendidos. Edipo significa el de los pies agujereados, el del pie hendido. Con los pies hendidos, que matará a su padre usurpando su trono y se desposará con su madre teniendo descendencia. Ante semejante perspectiva horrorosa, cogen al niño, se lo dan a un criado y le dicen: oye, deshazte del niño porque esto no, por aquí no vamos a pasar. El criado, que le da mucha pena del niño, se lo entrega a los reyes del país vecino, que ahora mismo no recuerdo el nombre del país, pero bueno, el de al lado, Castilla-La Mancha. Ahí se lo dan. Entonces, cuando Edipo crece un poco, vuelve a encontrarse con el mismo oráculo. Ya se lo dicen a él: tú matarás a tu padre usurpando el trono y te desposarás con tu madre. Ante semejante horror, ya él abandona a sus padres. Se va. Dice: yo no quiero enfrentarme a esto. Y se va. Y cuando se va, en el camino se encuentra unos forajidos, unas personas que le atacan, y él se defiende y mata a uno de ellos. Y llega a Tebas, que era el reino de al lado. Y se encuentra con que Tebas está sometida por una bestia, que es la Esfinge, que tiene a todos los tebanos sometidos. Y este chico llega así muy, muy lozano y muy heroico, y dice: yo soy capaz, yo que vengo huyendo de mi propio maleficio, destino, soy capaz de enfrentarme a la Esfinge. Ese grabado es Edipo hablando con la Esfinge. Y esa es la famosa escena donde la Esfinge le presenta un acertijo que todos conocéis: quién es el único ser vivo que empieza andando con 4 patas, luego con 3 y luego con 2. Y él responde: el hombre. Y al acertar el acertijo, valga la redundancia, la Esfinge
desaparece. Liberan a los tebanos y le nombran rey. Y se casa con la reina que había enviudado hace poco, Yocasta, su madre. Pasan muchas cosas, pero él va atando cabos porque se le van presentando pistas y acaba llegando a la conclusión de que Yocasta es su madre y aquel que mató en el camino huyendo de su destino es su padre, Layo. Se arranca los ojos en un acto de no querer ver, esto es muy importante, no querer ver más, y se va con sus hijas. Esta es la historia de Edipo. ¿Por qué la traigo aquí? Porque unido a lo que os estaba contando del inconsciente, hay otro concepto, más que concepto, es una premisa de vida fundamental que ya nos dijo Sócrates, que es conócete a ti mismo. Sócrates dijo, una existencia que no esté sujeta a la autorreflexión no merece la pena ser vivida. Yo estoy totalmente de acuerdo con él. Lo que le pasa a Edipo cuando se enfrenta a la Esfinge, y esto tiene que ver con la libertad y con el segundo martes también, nos va a acompañar la historia de Edipo los 3 martes, por eso os la he contado. Lo que le pasa a Edipo cuando se enfrenta a la Esfinge es lo mismo que les pasa a Adán y Eva cuando se enfrentan en el Génesis al árbol del conocimiento. Yo no sé si son libres o no de enfrentarse a eso. Yo no lo sé. Ya lo veremos el próximo martes. Pero hay un momento en que la vida te interpela y no puedes echarte atrás. La vida te pone siempre ante la situación de arriesgarte para conocerte. Hay un teólogo que se llama, no lo recuerdo, Walter... Casper. No lo recuerdo, os lo diré luego, lo tengo ahí apuntado, que dijo una frase importantísima y es: cualquiera que se enfrente a un conocimiento es expulsado de algún tipo de paraíso. Caramba. Qué barbaridad de frase, ¿no? Tienes que acordarte de quién es. Cualquiera, lo tengo apuntado, ahora os lo miro despacio y os lo digo. El enfrentarte a cualquier tipo de conocimiento profundo, o sea, sobre ti mismo, te garantiza que vas a ser expulsado de algún tipo de paraíso. Te lo garantiza. Porque el conocimiento es, una frase también que digo mucho yo, para valientes. Es un acto de valentía. No sé si es libre o no, porque la alternativa al conocimiento no es el paraíso, que sería maravilloso. La alternativa al conocimiento es un estado semi-infantiloide, en un limbo tontorrón, donde ni dices, ni haces, ni dejas hacer, ni dejas no decir, y no te enfrentas a algo que te va a salvar y que te va a hacer trascender, que es la muerte, porque efectivamente somos un ser para la muerte, como diría mi adorado Heidegger. No podemos evitar ser un ser para la muerte. Heidegger decía: no tenéis solo el derecho de ser quien sois, tenéis la obligación profunda de descubrir quiénes sois y ejecutarlo. Eso es el ser para la muerte de Heidegger. Nosotros en el tercer martes vamos a trascender a la muerte, porque vamos a hablar del arte. Y sabemos que a la muerte se trasciende. Pero la alternativa a no enfrentarse a la muerte no es la vida, ni es el paraíso. Es el limbo tontorrón. No creces. Vale. Pues con esto en la cabeza, con este querer conocernos, porque luego habría que definir qué es conocerse a sí mismo. Porque conocerse a sí mismo es lo que no quiso hacer Edipo. Y por lo tanto actuó la profecía autocumplidora, que se llama. Si él se hubiera enfrentado, primero su madre no quiso enfrentarse a quién era su hijo. Y fue como en la película, una serie de catastróficas desdichas de Lemony Snicket. Pues
primero la madre no quiso enfrentarse a quién era su hijo y lo desterró. Y así se acercó un poco más al destino que tenía que cumplir. El hijo no quiso después enfrentarse a quién era y huyó. Y entonces el destino fue, ¡boom!, irrevocable. O sea que el castigo a no enfrentarse, a no conocerse a sí mismo, es la pérdida total de libertad. La pérdida absoluta de libertad. Absoluta, lo voy a volver a decir, porque es que es absoluta. La libertad solo se puede ejercer desde el conocimiento de uno mismo. Vale. Vaya. Vale. Más. Cuando uno se enfrenta a intentar conocerse y comprender quiénes somos y qué somos, en realidad uno se está enfrentando a el origen del universo, la existencia de Dios, la muerte, la trascendencia a la muerte, la materia. Es que no hay nada que quede fuera del concepto de conocerse a sí mismo. Entonces, es un poco ambicioso el proyecto de conocerse a sí mismo. Os voy a leer un trocito del libro de Pia Pera, hablando del cuerpo. Aún no se lo he dicho a mi jardín, ¿no? Aún no se lo he dicho a mi jardín. Es la página 131. Y dice: el cuidado de un jardín se rige por las mismas reglas que el cuidado de nuestro jardín interior, nuestro cuerpo, o mejor dicho, de nuestros cuerpos, físico, emotivo y mental. Al contemplar tu jardín, se percibe con claridad que has logrado ponerte en contacto con tu alma, con el genius loci, que has conseguido que alcance la armonía, prestando atención a su energía, sus necesidades y sus aspiraciones más elevadas. Nuestro cuerpo también habla así. A través de las disarmonías revela los excesos y las carencias de nuestro interior. Nos ayuda a comprender los pasos que dar, como cuando en el jardín el estado de las plantas nos sugiere que necesitan luz, agua o abono. Ella ha dicho de una manera poética y mucho más bonita lo que hemos dicho hasta ahora. El cuerpo expresa todo lo que uno es. Las carencias, los excesos, todo lo que uno es. Vale. Vamos a complicar la cosa un poquito más. Resulta que a mediados del siglo XX, la física de Newton, esa que hablaba de lo que pasaba a una determinada velocidad, a velocidades lentas, porque no se había descubierto la velocidad de la luz. Yo no soy física y mis nociones van a ser muy someritas, pero hace falta para entender quiénes somos. No se había entendido la velocidad, no se había descubierto la velocidad de la luz. En la física de Newton, como os he dicho antes, las leyes eran causales. Las cosas tenían una causa y una consecuencia lineal. Y se pensaba que esa linealidad la daba el tiempo. Algo pasó ayer, luego hoy pasa esto y mañana será aquello. Eso es la física de Newton. Y a mediados del siglo XX, pues hay un montón de señores muy listos que descubren que esa física no, esas leyes físicas no explican lo que ocurre a una velocidad muy alta, como es la velocidad de la luz, ni lo que ocurre en las partículas subatómicas. Si Teilhard de Chardin, en un momento, no, en El corazón de la materia, que es otro librazo, hay un momento que dice: si nos fijáramos en la materia de nuestro cuerpo y viéramos que hay células, y nos fijáramos un poco más y viéramos los átomos, y nos fijáramos más todavía y viéramos los quarks, y nos fijáramos más todavía, veríamos que es energía. Lo dice él, que es de hace mucho tiempo. Yo creo que se lo dijo como en los 40 o una cosa así, pero es verdad que en ese momento ya estaba la teoría de la relatividad. Cuando ocurrió el Big Bang, que sabéis todos lo que es el Big Bang, ¿no? En el Big Bang
el 98% de las partículas que hoy existen en el universo, el 98% se crearon allí. No hay nada, solo hay un 2% nuevo. ¿Habéis oído esa frase de que somos polvo de estrellas? Somos polvo de estrellas. Estamos hechos del mismo material, nuestro cuerpo y nuestro inconsciente está hecho del mismo material que el resto del universo. Que esto, si os paráis a pensarlo, es muy fuerte. Es muy, muy fuerte. Tiene unas consecuencias enormes. Pero es que todavía vamos más allá. Antes os he hablado del inconsciente. Cuando uno se pone a investigar las leyes del inconsciente, resulta que son las mismas, exactamente las mismas que se dan en el universo explicadas por la mecánica cuántica y por la ley de la relatividad. Como por ejemplo, el tiempo no existe. En el inconsciente, eso que tenemos todos y que es nuestro motor de vida y de muerte, el tiempo no existe. Cuando se abusa de un niño, cuando un niño tiene un trauma a los 4 años, 5 años, 6 años, y lo olvida, pero su cuerpo no lo olvida porque tiene memoria, y lo reactiva cuando tiene 30, no lo reactiva como un recuerdo, lo revive como si le estuviera pasando en el momento. A eso es a lo que me refiero con que en el inconsciente el tiempo no existe. El ayer y el mañana no son algo lineal. El tiempo y el espacio en el universo son la misma cosa. Son la misma cosa. Se va creando espacio y se va creando tiempo. Y nunca es lineal. Nunca es lineal. Otra ley más. Los físicos de la mecánica cuántica, Heisenberg en concreto, dijo: pero qué mentira nos han contado los científicos hasta ahora, que nos han dicho que todo era susceptible de ser medido, solamente había que diseñar el aparato de medida necesario, pero si lo diseñamos vamos a poder explicarlo todo. Y llegan los físicos de la mecánica cuántica y dicen: eso es a un nivel de andar por casa. Eso es un nivel de andar por casa. No, señores. Hay cosas que no se pueden explicar, porque no se pueden medir. Y no se pueden medir, y lo único que podemos hacer son aproximaciones de probabilidades de lo que podría pasar. Bueno, pues eso es lo que pasa en la existencia también. La existencia no está predeterminada. No podemos decir... un niño maltratado será un maltratador mañana. No, no es verdad. No es verdad. Eso no es verdad. Hay posibilidades, hay esperanza. En el universo y en la naturaleza humana hay esperanza. Un niño que... antes ha cogido Mónica de aquí este libro, Los patitos feos de Cyrulnik, que es un canto a esto que yo estoy diciendo. Es el autor que acuñó el término de resiliencia. Y fue el primero que dijo: no, yo estoy en un campo de concentración, pero yo puedo hacer un montón de cosas después. Porque existe el amor. Y el amor sana. Es curativo. No estamos condenados a repetir... Veo a mis hijas llorando, pero que... pero bueno... Bueno, voy bien entonces, hijas, ¿no? Sí. Vale. En el inconsciente... Ay, me alegro. Pero me alegro, te voy a decir por qué, porque es verdad. No es una frase bonita, es verdad. O sea, no estamos condenados. Es bella, gracias compañero. Gracias, muchas gracias. Es bella, efectivamente. Y mira qué buen apunte, porque la belleza tiene que ver con la verdad. Eso lo decía Keats, el poeta. Donde hay belleza, hay verdad. La verdad es belleza y esto es lo que hay, decía. Efectivamente, la verdad y la belleza son sinónimos.
¿Qué sigue? ¿Eh? ¿Qué sigue? No, pero me he ido al tercer martes, pero voy viniendo, yendo y viniendo. Decía que es verdad, porque si no, entonces sí que ya no nos podríamos plantear la libertad. Entonces sí que la libertad ya no tendría sentido ni mencionarla. No. Y hay una gran esperanza, porque nuestras leyes del inconsciente funcionan como las del universo, no funcionan como las de el andar por casa. Esto tiene una implicación enorme, que es que en nuestro inconsciente está la memoria de la creación. Eso es alucinante. El otro día me lo dijiste y yo, todavía no lo he asimilado. Estela marinera. No, es que es muy fuerte. Es que es muy fuerte. Es muy fuerte. Lo voy a repetir, porque es tan fuerte que da gusto decirlo. En nuestro inconsciente está lo que queda de memoria de la creación. De la creación del universo, reside muy escondido, muy pequeño, muy adulterado, pero está ahí. Si, ¿el qué? Por eso nos extasiamos con la creación. ¿Perdona? Por eso nos extasiamos con la creación. Por ejemplo. Por eso cuando tú contemplas la creación, es que te quedas así. Te ves a ti, ¿no? ¿Conectando con Dios? Pues perfectamente, si ese es tu sentimiento, desde luego que estamos hablando de Dios. No lo nombro porque las creencias de cada una lo nombrarán, tendrán un nombre específico, pero desde luego que se puede nombrar, se puede llamar Dios. Esa frase de y Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, es de esto de lo que está hablando. Es que habla de esto, de aquel momento. Teilhard de Chardin no para de... Y no solo él, porque a raíz de investigarle a él, he encontrado autores interesantísimos. No solo él, pero él también. Bueno, pues fijaros hasta dónde se nos está yendo el enigma. Fijaros hasta dónde se nos está yendo el enigma. Entonces, vamos a recapitular un poco. En el Big Bang se creó el 98% de la materia que hay hoy. El Big Bang fue una singularidad. Una singularidad en física quiere decir, y en matemáticas también, pero sobre todo en física, que ocurre un hecho que rompe, es algo disruptivo, que rompe el binomio espacio-tiempo, de una manera tal que no se puede predecir. Eso fue el Big Bang. Eso es lo que nosotros en psicoanálisis llamamos trauma. A mí me gusta pensar, porque aquí viene otra cosa... María, agárrate. Ya, No doy. No, es que esto, que no hemos acabado ni el primer martes. Agárrate. Habéis oído todos lo del pecado original, ¿no? Sí. Mirad, hay una cosa muy importante. Creyentes o no creyentes, o cada uno crea en lo que quiera creer, los textos sagrados, no solo la Biblia, también el Corán, la Torá, los textos sagrados hablan de quiénes somos, de quién es el hombre, de manera alegórica, si queréis, metafórica, para otros será más literal, cada uno le puede dar el significado que quiera, pero no hay nada baladí, no hay nada no hay frase que no tenga un significado profundísimo en estos textos. Nunca vamos a llegar al significado real. Nunca, no vamos a llegar porque es enigma, no podríamos llegar, no debemos llegar, nos podemos aproximar y podemos, como en la física cuántica, podemos dar aproximaciones y probabilidades. Voy a la frasecita del pecado original. Esta es mi interpretación,
que igual se me ha ido la olla y yo qué sé, pero yo os la cuento, a ver qué os parece a vosotros. Venimos de un trauma. El origen del universo fue un trauma. El Big Bang fue un trauma en el universo. Nuestro origen es traumático. Llevamos el trauma con nosotros. Eso es para mí el pecado original. ¿Me explico? ¿Lo entendéis? ¿Queréis? Venimos de ahí. Y no podía ser de otra manera. Porque a lo largo de la vida nacemos muchas veces. Que este es otro temazo. Nacemos al nacer físicamente de nuestra madre. Pero es que después nacemos al conocimiento. Cuando el niño tiene 2 años y medio, ocurre un momento esencial en el desarrollo evolutivo, que es el estadio del espejo. El niño puede decir yo. Hasta los 2 años y medio dice, se refiere a sí mismo o en tercera persona, o con su nombre propio, o con balbuceando. A partir de los 2 años y medio, hasta los 2 años, ahí a los 2 años y medio, él se mira en un espejo y se reconoce. Como Edipo con la esfinge. Y dice, sí, tengo el acertijo al enigma. Soy yo. Ese es otro nacimiento. Y en la adolescencia hay otro nacimiento. Y con cada muerte de la gente que nos rodea, renacemos. Y con cada trauma, renacemos. Y en la maternidad, renacemos. Nacemos muchas veces a lo largo de la vida. Para eso debemos enfrentarnos a la muerte, si no, no podemos renacer. Y no sé por qué estoy contando esto, me he ido completamente, porque estaba hablando de la materia. El pecado original. El pecado original. Vale, entonces estábamos recapitulando. No, si esto no es mío. Estábamos recapitulando. Y entonces decíamos, vale, el recuerdo de la creación y de ese primer gran trauma y de esa primera gran muerte está en nosotros. Estamos edificados sobre esa piedra. Estamos edificados sobre esa piedra. Eso una. 2. Las leyes del inconsciente son las mismas que las del universo. Y cuando digo leyes del inconsciente, quiero decir las leyes de la existencia. Ya no os quiero a ninguno de los que estáis aquí, pero a ninguno oíros volver a decir, no, es que pobrecito menganito, como le pase tal, fíjate ya qué va a hacer. Porque eso es mentira. Tiene un abanico de posibilidades, no está determinado, no está condenado. Le haya pasado lo que le haya pasado. Y esto es ciencia. Ciencia. O sea, no es que uno sea optimista en la vida y crea que puede tener salvación. No, no, no. Esto es mecánica cuántica. Esto es ciencia. No me extraña nada que se te caiga el móvil. Es que vamos, lo menos que puede pasar. Qué barbaridad, Lidia, hija mía. Dejadme que mire. Vamos a dormir hoy. Porque ya son las 8. ¿Estás en tu casa? Vale. O sea, ¿todo esto tiene sentido para vosotros? ¿Os dice algo de vosotras? Porque si no, es que estoy contando un rollo que no sirve para nada. Yo creo que nos reconocemos. ¿Os veis en mis palabras? Sí. Porque Sí. Por ejemplo, eso del renacer continuamente. Sí, estás así. cualquier persona que tenga ya un recorrido en la vida sabe que cada situación traumática por la que ha pasado le ha permitido renacer a una realidad nueva. Con mucho esfuerzo, con mucho trabajo. Esto no se da. Veo muchas cabezas asintiendo, o sea que aquí, por aquí, todos hemos pasado por todo lo que se pasa en la vida, que es mucho, es mucho. No se cae así, pum, 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 y caigas de pie. No. Hay que enfrentarse al conocimiento de uno mismo, para que esa, en principio, muerte sea una resurrección a una vida eterna. Que eso ocurre muchas veces a lo largo de la vida. Si no pasáramos por traumas,
nos estaríamos quedando otra vez en ese limbo tontorrón. Los traumas son esenciales, los dolores son esenciales. Y esto no es no sé cómo decirlo, esta frase de para aprender hay que sufrir. No estoy diciendo eso, ni muchísimo menos. Hay que también, o sea, el disfrute, el gozo y el placer son esenciales, pero el trauma como singularidad, como el Big Bang a lo largo de la vida, es esencial para el crecimiento humano. E inevitable, ¿no? E inevitable. Pero como la vida es así de cuca, esto es del martes que viene también, pero te lo voy a adelantar. Como la vida es así de cuca, la vida no te puede forzar a que tú hagas algo con eso. Y estaréis todos cansados de ver gente que le pasa algo gordo, grande, una muerte, una separación, y se queda. Y se quedan ahí. Y se quedan o se fabrican realidades paralelas. ¿Cuánta gente conocéis? Se da mucho entre los separados, la gente que se separa yo tengo 54 años, pues en torno a mi edad, ¿no? Que de repente como que recuperan una adolescencia de lo más, con fuegos artificiales y eso no es. Por la muerte hay que pasar. Y a eso no te puede obligar la vida. No te puede obligar la vida. Tú te puedes quedar ahí. Y por desgracia, entonces la máxima esta de Sócrates, de existencias que no merecen la pena ser vividas, es muy dura, pero hay que plantearse si es verdad. Pero efectivamente todos esos momentos son inevitables. Inevitables. Como Adán y Eva tenían que comer del fruto del conocimiento, como otra a mí me gusta mucho la Biblia, me gusta mucho. Os voy a contar una parte de la Biblia que a mí me encanta, que son las bodas de Caná, que es maravilloso. Y pasa lo siguiente: Jesús todavía no había hecho ningún milagro ni había hecho nada, estaba en su casa, porque el hombre, que era un hombre, decía: menudo marrón que tengo yo con esto, a mí este tío que me dice que si la cruz y que si no sé qué, a mí déjame en paz. Estoy yo aquí, como mi casa no estoy en ningún sitio, estoy yo aquí, que mi padre me ha enseñado a hacer sillas, mesas, que me gano la vida, oye, que yo me gano la vida. A mí déjame de estos destinos que tú me estás contando. Y su madre, que era madre, no vamos a hablar de la maternidad, pero bueno, eso ya va a ser otro día. Su madre le decía: hijo mío, yo sé quién eres tú y estás eludiendo tu destino. Se lo decía a su madre. Y él decía: anda, mamá. Anda, mamá, anda, déjame, que tengo yo ya bastante con lo que tengo. A mí déjame en paz. Y ella le volvía a decir: tú has venido a lo que has venido, como Edipo. Tú has venido a lo que has venido. Y él no hacía ni caso. Bueno, pues vámonos de boda. Que se casa mi primo y vámonos de boda. Pues Jesús llega allí con sus amigos. Oye, pues chicos jóvenes, pues sus amigos. Y que se acaba el vino. Se acaba. Y entonces María, su madre, le dice: tú no podrías hacer aquí un apaño, que ya sabemos que tú tienes... Y él dice: no, a mí déjame en paz. Se acaba el vino y se acaba el vino. Déjame en paz. Y María insiste. Y Jesús se cabrea muchísimo. Y le dice: acabas de perder a tu hijo y yo acabo de perder a mi madre. Ahora empieza mi destino. Sea. Y hace el primer milagro. Como cuando Edipo se enfrenta a la esfinge. Y ya es imparable. Esos momentos los tenemos todos a lo largo de la vida. Todos tenemos la posibilidad de llegar y decir: yo soy esta persona y me enfrentaré a lo que venga. Que no quiere decir cumplir. Destino no es una palabra que me guste a mí, porque si acabamos de decir que no estamos predeterminados, hablar de destino es un poco contradictorio. El destino se utiliza mucho en la literatura. No hay destino.
Hay muchas posibilidades de destino que nos vamos haciendo nosotros. Y con todo este enigma, os voy a leer una oración de Teilhard de Chardin. No os voy a leer esto. No, os la voy a leer en un momento, pero antes quiero hablaros de un... Bueno, por favor, si se me olvida una cosa importantísima. La voy a pasar así. La teoría de la complejidad. ¿Alguien sabe lo que es la teoría de la complejidad? No. Bueno, la teoría de la complejidad llega un físico a mediados del siglo XX que se llama Edward Morin, súper recomendable, que dice, pero vamos a ver, que el universo y el hombre y el mundo es todo partes de un todo. No se puede explicar la física sin la filosofía. No se puede hablar de ciencia si no hay pensamiento. La ciencia tiene que integrar la filosofía, porque para entender algo de la ciencia hay que poder explicar la relación de la parte con todos los todos. Y crea una cosa que se llama la teoría de la complejidad, que está vigente hoy. Quiero decir, nada se explica sin la relación que tiene ese hecho con todo lo demás. ¿Habéis oído eso tan famoso del efecto mariposa? Que es una mariposa aletea las alas en no sé dónde y ocurre un estornuda un señor en Chicago. O sea, pues no es exactamente así, pero esa es la teoría de la complejidad. Todo tiene que ver con todo. Cuando hablamos de ecologismo, no es lo mismo pensar que nos estamos cargando los recursos naturales, que eso es algo ya suficientemente horrible, pero no es lo mismo pensar eso que pensar que nos estamos cargando algo de lo que somos parte. No es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo decir que se está malgastando el agua que pensar que nosotros somos 3/4 partes de agua. Es nuestro agua. Hay una cosa muy alucinante que acaban de descubrir. No hay ningún agua nueva creada en el universo. El agua que hay en el universo, las bolsas de agua, vienen del Big Bang. Eso sabrá mal. Estará mala el agua, pero es la que hay. Esa es la que hay. Vale, y dejadme que os diga, porque es que esto es esencial. Edward Morin dice que debería haber 7 saberes que se le prestaran a un niño. Dejadme que os los lea los 7, porque es que no me los sé, los tengo que leer. El primero, hagamos una educación que cure la ceguera del desconocimiento. 2, hagamos una educación que garantice el conocimiento. 3, enseñemos la condición humana. 4, enseñemos la identidad terrenal. Enseñemos a enfrentar las incertidumbres. Enseñemos a enfrentarnos a la comprensión. Y sobre todo, enseñemos la ética del género humano. Este señor es físico y habla desde la ciencia. Pero esta ciencia sí. Esta sí. Estos 7 saberes creo que no cumplimos ninguno en ningún colegio de España. Pero habla de niños, ¿eh? Ni los adultos. Pero es aquí hacia donde tenemos que ir. Esta es nuestra misión. Esto es conocerse a sí mismo. Esto es lo que tenemos que hacer. Hay otro señor que se llama Fritjof Capra, que tiene un libro maravilloso que se llama El Tao de la Física. Maravilloso. Él, que nombra mucho a Teilhard de Chardin, une la mística oriental con la física cuántica. Y de eso hace el Tao de la física. Y dice él, tenemos la necesidad de alcanzar una nueva comprensión del universo que nos rodea como un todo, en el que para comprender sus partes es necesario estudiar su interrelación con el resto de los fenómenos. Pues su visión está basada en que la naturaleza de la realidad es un proceso creativo. Compañero, atento. En el que nada puede ser entendido por sí mismo, sino por su pertenencia
a la infinita y extensa danza de la creación. ¿Cómo es? Muy pasada, ¿eh? Muy bonito. ¿Cómo es este hombre? Y para acabar, yo creo ya, porque yo ya es que ya, Qué pena. os voy a leer una oración de Teilhard de Chardin, creo que sobre la materia. Una oración Esto que es le lo hace... que he encontrado en la web. ¡Ostras! Digo, ¿que me está hablando este? Bueno, ¿la quiere leer alguien? Para no ser yo siempre que se... María. Sería. Venga, léela. Es Bueno, esta. porque está descansada, ¿no? No, yo ya he cogido... pues entonces sí. Yo he cogido ya el ritmo y Pues yo sí, ya, sí. María... No, no, sí. Desde aquí... Este libro, de todas formas, aunque tú hables de oración, ¿no? Se llama La presencia de Cristo en el mundo. Teilhard es un científico, paleontólogo, de la primera Y jesuita. Jesuita francés de la primera mitad del 20, absolutamente, no sé, sugestivo, es su visión, además Ese está libro imposible está muy más bien actual. porque este Agustín... Es muy difícil de leer Teilhard directamente, hay que dedicarle... Luego te metes y... Bueno, pero y- tiene una barrera de entrada en vocabulario. Ahora se habló un poco de él. En conocimiento. Pero este libro lo que han hecho es una selección de textos que dentro de sus libros, en los que dentro de sus libros él se dirigía directamente al Creador. Entonces, no, Merece la pena. son oraciones, ¿eh? pero no oraciones penséis en el sentido oración de una Ave María, No. sino que es un diálogo directo de él con Dios. En ese sentido, ¿no? Hablamos de qué es oración. La de O sea, la materia. Las dos páginas. Sí, venga. Claro. Venga, dale. Bendita seas tú, áspera materia, gleba estéril, dura roca. Tú que no cedes más que a la violencia y nos haces trabajar si queremos comer. Bendita seas tú, peligrosa materia, mar violento, pasión indomable. Tú que nos devoras si no te encadenamos. Benditas seas tú, poderosa materia, evolución irresistible, realidad siempre naciente. Tú que haciendo brillar en cada momento nuestros escenarios, nos obligas a perseguir cada vez más lejos la verdad. Bendita seas tú, materia universal. Todos estos los está poniendo con mayúscula. O sea, está personificando todos estos como nombres, sustantivos de la materia. Tú que extendida por todas partes entre nuestras almas y el mundo de las esencias, nos haces suspirar por el deseo de penetrar el velo sin costuras de los fenómenos. Bendita seas tú, mortal materia, tú que disociándote un día en nosotros, nos introducirás por fuerza en el corazón mismo de lo que es. Sin ti, materia, sin tus ataques, sin tus desgarramientos, nosotros viviríamos inertes, estancados, pueriles, ignorantes de nosotros mismos El limbo tontorrón. y de Dios. Tú que hieres y que vendas, tú que resistes y que te pliegas, tú que destruyes y que construyes, tú que encadenas y que liberas, savia de nuestras almas, mano de Dios, carne de Cristo, materia, yo te bendigo. Yo te bendigo, materia, y te saludo, no como te describen, reducida o desfigurada, los pontífices de la ciencia y los predicadores de la virtud, un montón, dicen ellos, de fuerzas brutales o de apetitos bajos, sino como te me apareces hoy, en tu totalidad y tu verdad. Yo te saludo, inagotable capacidad de ser y de transformación, donde germina y crece la sustancia elegida. Yo te saludo, universal potencia de acercamiento y de unión, por donde se unen la muchedumbre de las mónadas y en la que todas ellas convergen en la ruta del espíritu. Yo te saludo, suma armoniosa de las almas, cristal limpio de donde sale la Jerusalén nueva. Yo te saludo, medio divino, cargado de potencia creadora, océano agitado por el espíritu, arcilla amasada y animada por el verbo encarnado. Creyendo obedecer a tu llamada irresistible, los hombres se precipitan a menudo por amor a ti en el abismo exterior de los gozos egoístas,
un reflejo o un eco les engañan. Yo lo veo ahora. Para alcanzarte, materia, es necesario que saliendo de un universal contacto con todo lo que se mueve aquí abajo, sintamos poco a poco que se desvanecen entre nuestras manos las formas particulares de todo lo que nos sujeta, hasta que no quedemos cogidos por la sola esencia de hasta que nos quedemos cogidos por la sola esencia de todas las consistencias y todas las uniones. Es necesario, si queremos tenerte, que te nos sublimes en el dolor, después de haberte voluptuosamente agarrado en nuestros brazos. Tú reinas, materia, en las alturas serenas donde se imaginan evitarte los santos. Carne tan transparente y tan móvil, que nosotros no te distinguimos de un espíritu. Elévame a lo alto, materia, por el esfuerzo, la separación y la muerte. Elévame, allí donde será posible, por fin, abrazar castamente el universo. Impresionante, ¿eh? Es que No me digáis que no es un resumen perfecto a todo lo que hemos... Es la página, esperad que no veo, es la página 65. Bueno, será la página 63, 64 y 65, porque he leído... Sí. No, perdón, y además no, es de la 62 Eso sí, a la 64, perdón. eso sí. Bueno, pues este ha sido una aproximación al enigma del cuerpo. Encantada de que preguntéis. Esto es fantástico. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué dices que el Big Bang es el trauma cuando en realidad es la creación el principio de la creación de la belleza, del mundo y de Sí. todo lo que hay? ¿Por qué no consideras que es el trauma? Porque la singularidad que es el Big Bang, ¿Sí? no digo que sea el trauma, pero sí que tiene características de trauma. Porque un trauma es algo que ocurre a lo largo de la vida de un individuo que viene a romper todas las dinámicas naturales que se dan en el organismo. Cuando decía antes, cuando de un niño se abusa o un niño vive, hablo de un niño porque los traumas de la infancia son especialmente destructivos, ¿no? Es un hecho de una intensidad tal que el cúmulo de energías, las bombas de energías vitales de un niño no puede gestionar esa intensidad, no puede hacerse con ella y entonces se desarma. Eso fue el Big Bang. Vale, pero el Big Bang también puede ser una maternidad. Una creación, Claro. sí, Y entonces exactamente. entonces no lo veo como... Por eso decía que esos traumas son esenciales para salir a nuevas realidades. Esencial. Es esencial. Pero, a ver, perdón, dejadme que rectifique un momento. No estoy diciendo que un trauma en la infancia sea esencial, ¿eh? Porque no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que a lo largo de la vida se pasan situaciones traumáticas que, como el Big Bang, son necesarias para que surja nueva vida. Con eso me refiero a que tiene semejanza a lo traumático. Vale. Porque fue algo que ocurrió, una singularidad, de una intensidad tal que generó, que desorganizó, si es que había algo, que probablemente no. Lo que pasa es que es algo muy difícil de comprender. A ver si lo recuerdas. Voy a ver si lo recuerdo. Espera, que me diga... Pues sí, yo recuerdo que... pero fue necesario, desde luego, para estar aquí. Pero aquí hay otra cosa. Hubo el Big Bang y ahora hay científicos que dicen que habrá el Big Crash. El Big Bang fue un inicio, el universo llegará a una máxima expansión, que es lo que Chardin... Adiós. Adiós.
el universo llegará a un punto de máxima expansión, que es lo que él llama, Chardin llama el punto omega, y otros científicos también, y a partir de ahí no se sabe qué pasará. No se sabe qué pasará. Se supone que va a haber un big crash, que ahora estamos así, y hay teorías que dicen, volveremos así otra vez. No se sabe qué pasará. Quiero decir, ese momento nos arrojó a la vida, que diría Heidegger y Lacan, nos arrojó a la vida y también a la muerte. Y a lo largo de la... Eso es lo traumático. Por eso decía yo que veníamos de un trauma original, de esa ruptura que creó toda la vida y también toda la muerte. Lidia, ¿podríamos cambiar, no relacionar directamente que trauma tenga que ser algo negativo? Eso sino iba a algo preguntar. Eso yo también. simplemente cambia el estado general. Pues Puede mira, si tú hablas con un traumatólogo, imagina que son los que saben de traumas, te dicen, un trauma es una ruptura seguida de una gran inflamación. Una ruptura de algo seguida de una gran inflamación que el cuerpo se protege. Es verdad que si hablamos desde la psicopatología, el trauma es negativo, es generador de psicopatología. Pero si hablamos desde el pensamiento más humanista y desde lo científico, podemos tomar esa acepción que tú dices y es pensar que es una ruptura necesaria para una nueva, para renovar, efectivamente. Sí, Que eso es positivo. sí, es necesario. Ay, Lidia, nosotros decimos, yo doy clase de negociación y siempre decimos que el conflicto que tiene la acepción muy negativa, todo el mundo piensa en un conflicto que es algo negativo, en el fondo no es negativo, No. es muy neutro. Lo negativo es cómo lo gestiones. Desde Si luego. lo gestionas bien, es muy importante. Si lo gestionas mal, pues va a acabar un problema. Y al final, si no hubiese conflictos, si no tuviéramos conflictos, seríamos amebas. Desde luego, exacto. No tendríamos Es que nada. Es lo que nos provoca el tener que pensar, reaccionar, Eso reflexionar y hacer algo nuevo. En el sentido del trauma, Eso en el es. sentido de un trauma te obliga a hacer algo distinto. te obliga A veces a no. exacto, A ver, a soluciones creativas. Sí, es que el conflicto no solo no es negativo, es que es esencial, Es fundamental. es fundamental. Es verdad que esa nueva creencia de que no haya conflictos, relaciones sin conflictos, eso es un error tremendo. Eso es condenar a la relación a la muerte. No sé cómo lo has llamado tú, al estado de ameba, pues sí, me parece muy buen nombre. Es esencial el conflicto. Mm. qué barbaridad, Muy Lidia. instructivo, la verdad. Sí, pues hay un libro de imágenes que se llama Power of Ten, que es un flipbook que es desde el universo hasta el interior del cuerpo humano. ¡Ay, qué chulo! O sea, es un poco lo que has contado en imágenes. ¡Qué bonito! Entonces haces así, ¿Y cómo se llama? Power of Ten. Porque Power estas of Ten. son, imágenes 10 a 10. Sí. Estaba contando Mónica, muy interesante. No se oye, no se oye. No, un libro, pero es de imágenes que se llama Power of Ten y es un flipbook de estos que vas y es imágenes y entonces va desde el universo hasta llegar a dentro de nosotros y acaba como la imagen del universo y el interior nuestro es la misma. Qué bueno. Prácticamente Qué la bonito. misma, que es Precioso. o sea, yo no lo tengo aquí, lo tengo en casa, pero Precioso. Precioso, precioso. porque es un poco lo que has dicho. Total. Tráenos el próximo día, Sí, por sí, favor. sí. y lo Y hacéis vemos. todo esto. Pues Lidia, la Yo lo verdad voy a es que apuntar. has puesto palabras yo creo que en muchos pensamientos que teníamos nosotros. Pues qué Pero maravilla. pensamientos, y claro, tú los has puesto, ¿no? Me ha dado la impresión de que todo lo que estabas diciendo decía sí, claro, claro. Pero eran esos pensamientos y tú les has... Pues forma, pues fenomenal, sí, pues, sí. vamos, no puedo que estar más contenta entonces. La verdad que... Muchas gracias a vosotras. Gracias. No. Sí. Decid. Empieza tú. Yo luego, ¿eh? Bueno, yo te quería hacer una pregunta. ¿Podríamos de alguna manera relacionar el Big Bang con lo que algunos seres humanos llamamos Dios? Sí, es que antes lo han preguntado por aquí y desde luego no
Yo no diría el Big Bang. Bueno, claro, yo no sé responder a esa pregunta, eso para empezar. Porque imagínate que tuviera la respuesta. Yo sería Dios. O sea, si yo pudiera responder a eso, estarías hablando con Dios. Pero sí que antes también preguntaban por aquí, yo no podría decir que el Big Bang, pero lo que sí es verdad que es que esa singularidad de la que hablamos nos remite a un origen creador del que venimos. Yo creo que a eso se le puede llamar Dios y se le pueden llamar de otras maneras también, ¿eh? Pero Dios no me parece el peor de los nombres para eso. Oye, no se ve de que Edgar Morin, que es más Álvaro, no se te oye nada. Sigue vivo, sí. Edgar Morin, que debe tener Está vivo. 2 o 103 años. Debe tener 80 y pico años. No, 100. ¿100 tiene? Sí, sí. Es que ha escrito un libro muy... cuando lo has dicho, y te entendió Edward, y por eso me salió. No. Y Edgar, este francés, tiene un libro que ha escrito sobre la pandemia, que es muy interesante. Ah, no lo conozco. Un libro sobre... Tengo que buscarlo, pero no lo encuentro. Un libro Yo sobre tengo aquí uno amarillo. Es que habla de eso, de los 7... Ha escrito lo que tú dices para la educación. Y se llama, es un libro muy interesante. No, Es Morin. Los 7 saberes. Con 100 años. ¿100 años? Tiene 102 o algo. Y ha escrito un libro con 100. Eso sí que no hay límites. Necesarios para la educación del Que lo que futuro. nos has explicado es cómo conoces a uno mismo. Ay, para eso hay que venir a consulta. Para eso hay que venir a consulta. Eso ya tiene otro. Pero el próximo día lo hablamos. El próximo día lo hablamos. Bueno, muchas gracias.